de sus pastores Moisés y Yasmín Laguado. Es para nosotros una alegría volver a conectarnos con toda la iglesia. Esperamos que sea la bendición de Dios la que esté con cada uno de ustedes, que sea la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Quiero aprovechar este momento también para saludar a nuestro amigo Yesid Vega en la Fundación Faro, que muy amable me llamó que si podía hacer la transmisión en directo para todos los que están en la fundación, y claro que sí, es para nosotros una alegría también poder aprovechar este tiempo y llevar el mensaje de la palabra de Dios a todos ustedes. Reciban desde aquí un abrazo fraterno, los bendecimos con toda bendición de lo alto y deseamos que sea el Espíritu Santo ministrando sus vidas para que todo ese proceso de recuperación también sea excelente y sea al 100%. Vamos a dedicar este tiempo a hablar con el Señor y a pedirle que sea Él el que hable por medio de su Santo Espíritu a la iglesia. Amado Dios y Padre Celestial, nos acercamos al trono de la gracia en el nombre poderoso de tu Hijo Jesucristo y bajo la preciosa unción de tu Santo Espíritu. Gracias te damos, Señor, por este tiempo que nos permites nuevamente, Señor, colocarnos en línea, Señor, con la iglesia, poder llevar el mensaje de salvación, Señor, a cada uno de ellos, que se pueda llevar, Señor, el alimento que nutra espiritualmente, Señor, a cada uno. Te pedimos de manera especial, Señor, que seas tú tomando el control de este tiempo, tomando el control, Señor, de mi vida, de mis palabras, que seas tú, Señor, hablando a través de mi boca, y que sea de igual manera tu Santo Espíritu, Señor, ministrando a cada uno allá en sus hogares. Que seas tú ministrando, Señor, cada familia, llenando de tu presencia, de tu gracia y de tu favor, Señor. A ti rendimos, Señor, honra y gloria. A ti rendimos, mi Dios, poder y majestad por los siglos de los siglos. Amén y amén. El título de la palabra de hoy es una iglesia fuerte, firme y estable. Una iglesia fuerte, firme y estable. Y de pronto muchos se van a preguntar en estos momentos, pero pastor, ¿cómo va a ser una iglesia fuerte, firme y estable si ni siquiera nos podemos reunir? Si nos toca quedarnos encerrados en casa. Y yo quiero que miremos a través de la palabra qué enseñanza nos da el Señor sobre todos estos tiempos que estamos viviendo. Y no solamente la fortaleza de la iglesia está en reunirnos en los templos, sino también vamos a ver qué es un poquitico de lo que el Señor está haciendo en estos momentos con cada uno. La iglesia en todo el mundo, tenemos que tener en cuenta eso, la iglesia en todo el mundo está soportando la misma clase de sufrimiento. No soy solo yo, no es solo mi familia, no es solo la congregación en la cual yo pastoreo, en este caso Familia de Dios, porque a veces nos encerramos un poquitico y decimos, Señor, ¿por qué me están pasando estas cosas a mí? ¿Por qué a mí? ¿Por qué a mí? Resulta que no solo a mí. Dice la palabra del Señor que la iglesia en todo el mundo está pasando y soportando la misma clase de sufrimientos. Entonces, los sufrimientos en estos momentos no son solamente para una persona. O si en estos momentos usted está pensando que los sufrimientos son para usted solo, déjeme decirle que no es usted solo el que está pasando sufrimientos. No es solo su familia la que está pasando momentos difíciles. No es solamente una sola congregación o su congregación la que está pasando momentos difíciles. Es toda la iglesia. Y cuando hablo de toda la iglesia, no hablo de una doctrina en específico. Hablo de todos los hijos de Dios, sin importar denominaciones, sin importar nombres, sin importar razón social. Dice la palabra del Señor en Primera de Pedro, capítulo 5, versículos del 6 al 9, dice: humíllense pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él, o sea, Dios, los exalte a su debido tiempo. Depositen en Él toda ansiedad, porque Él cuida de ustedes. Practiquen el dominio propio y manténganse alerta.
su enemigo, el diablo, ronda como león rugiente buscando a quien devorar. Resístanlo, manteniéndose firmes en la fe, sabiendo que sus hermanos en todo el mundo están soportando la misma clase de sufrimiento. Todos alrededor del mundo, todos los hijos de Dios, estamos soportando la misma clase de sufrimientos. Y yo creo que para estos momentos en los cuales a nivel mundial se está viviendo una pandemia y en prácticamente todos los países ya cerraron fronteras, en todos los países han declarado toque de queda, cuarentenas y toda clase de medidas para evitar que ese virus se propague. A veces nos llenamos entonces de estrés y yo cómo puedo salir y cómo voy a hacer para ganarme el sustento, cómo voy a hacer para trabajar, cómo voy a hacer para las deudas, y nos llenamos de angustia y pensamos que el dolor y el sufrimiento que se está viviendo es mío nomás. No, y dice de la Biblia, de hecho lo deja escrito el Señor en su palabra, que toda la iglesia alrededor de todo el mundo vive la misma clase de sufrimientos. ¿Pero para qué? ¿Por qué Dios permite toda esta clase de sufrimientos? ¿Por qué Dios permite que sus hijos y su iglesia pasen por todo este sufrimiento? Y de ahí entonces es que sale el título de la palabra de hoy: una iglesia fuerte, firme y estable. ¿Cómo así? De pronto se estarán preguntando. Y quiero que leamos los dos versículos siguientes. El versículo 10 y el versículo 11 dice: y después de que ustedes hayan sufrido un poco de tiempo, vuelvo y repito, después de que ustedes hayan sufrido un poco de tiempo, Dios mismo, el Dios de toda gracia, que los llamó a su gloria eterna en Cristo, los restaurará y los hará fuertes, firmes y estables. A Él sea el poder por los siglos de los siglos. Amén. Después, dice el apóstol Pedro en su carta, después de haber sufrido un poco de tiempo, Dios mismo, el Dios de toda gracia, que nos llamó, porque no fuimos nosotros los que buscamos a Dios, fue Dios el que nos llamó, dice, entonces nos restaurará y nos hará fuertes, firmes y estables. Entonces, si estamos en este momento pasando por sufrimiento, por angustia, si estamos pasando por pruebas y se están viviendo a nivel mundial, y como dice la palabra, todos estamos viviendo alrededor del mundo la misma situación, tenemos que tener claro que la palabra dice que después Dios mismo nos restaurará, nos levantará y nos hará fuertes, firmes y estables. Entonces, ¿es necesario que pasemos por pruebas? Definitivamente sí, la palabra del Señor lo dice. Es la única manera que nosotros también aprendamos a reconocer los beneficios y las bendiciones que siempre Dios nos ha dado. Mire, antes de esta situación es increíble como lo escriben a uno o lo llaman y le dicen: pastor, ¿cómo me está haciendo falta? Pastor, ¿cómo me está haciendo falta la iglesia? Pastor, ¿cuándo será que podemos volver a hacer servicios y a reunirnos todos? ¿Cómo nos hacen de falta? Pero resulta que mientras esto no había pasado, no solamente en Familia de Dios, prácticamente todos los pastores, en cada una de las congregaciones, en cada una de las denominaciones, vivían cada día mirando a ver cómo nos reinventamos, qué cosas nuevas hacemos para que la gente venga y se congregue, porque ya no habían ganas de congregarse. Y como dice por ahí un viejo dicho, un viejo adagio: nadie sabe lo que tiene hasta que no lo pierde. Ahora sí queremos congregarnos. Es lo mismo que estaba pasando antes con la gente. Yo no quiero ir a trabajar. Yo no quiero salir, qué pereza. Entonces le dicen: quédese encerrado. Y ahora sí, qué pereza. Yo como quisiera salir a trabajar. Es lo mismo.
A veces el Señor tiene que apretar un poquitico la clavija. Y entonces ahora sí, todos queremos congregarnos. Dios en este tiempo, y lo he repetido en las anteriores transmisiones y en los anteriores mensajes, en los anteriores devocionales, Dios está haciendo un llamado urgente a la iglesia. Dios está haciendo un llamado urgente a la familia. Dios está haciendo un llamado urgente a cada persona. Estamos viviendo los últimos tiempos. Las escrituras se están cumpliendo. Ya prácticamente es muy poco lo que está pendiente por cumplirse antes del arrebatamiento. En 2 de Tesalonicenses, capítulo 2, versículos 13 al 17, Segunda de Tesalonicenses capítulo 2 del versículo 13 al 17, dice la palabra del Señor así: exhortación a la perseverancia. Nosotros, en cambio, siempre debemos dar gracias a Dios por ustedes, hermanos amados en el Señor, porque desde el principio Dios los escogió para ser salvos. Desde el principio Dios los escogió para ser salvos mediante la obra santificadora del Espíritu y la fe que tienen en la verdad. Para esto Dios los llamó por nuestro Evangelio, a fin de que tengan parte en la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Así que, hermanos, sigan firmes y manténganse fieles a las enseñanzas que oralmente o por carta les hemos transmitido. Que nuestro Señor Jesucristo mismo y Dios Padre, que nos llamó y por su gracia nos dio consuelo eterno y una buena esperanza, los anime y les fortalezca el corazón para que tanto en palabra como en obra hagan todo lo que sea bueno. Dice el apóstol Pablo, mire, a la iglesia de Tesalónica, mire, yo los llamo, los exhorto a que perseveren, a que se mantengan firmes, a que mediante esa obra santificadora que hace el Espíritu Santo y a que la fe que nosotros mantenemos en la verdad y a ese evangelio al cual Dios nos llamó. Y dice, Dios quiere que tengan parte en la gloria de nuestro Señor Jesucristo, así que manténganse firmes, manténganse fieles a las enseñanzas. ¿A cuáles enseñanzas? A esas enseñanzas que cada uno venía recibiendo cuando se congregaba aquí, en la iglesia, cada enseñanza que se ha venido dando. Y ahora no solamente en lo físico, no se puede en lo físico, pero aún así, el apóstol Pablo aquí habla de las cartas y de lo que recibieron de manera oral cuando estaba frente a cada uno de los hermanos. Pero yo aquí puedo decirles, mire, manténganse firmes a cada enseñanza que recibieron aquí, en persona, cuando asistían a los servicios. Manténganse firmes a las enseñanzas que ahora reciben por Facebook. Manténganse firmes a las enseñanzas que ahora reciben por WhatsApp. Manténganse firmes a las enseñanzas que reciben en mensajes de texto. A estas alturas hay muchas formas de que usted reciba el mensaje de la palabra de Dios y se alimente. Ya no hay excusa, iglesia. No hay excusa. En estos momentos cada iglesia, cada congregación, cada denominación está transmitiendo por WhatsApp, está transmitiendo por Facebook, está transmitiendo por YouTube y está transmitiendo por cuanta red social es posible transmitir el mensaje de salvación. Ya no hay excusa para decir, no, es que a mí no me hablaron. Pastor, es que yo no sabía. Hoy nuevamente, iglesia, hago un llamado a la perseverancia como lo estaba haciendo el apóstol Pablo con la iglesia de Tesalónica. Y como les decía el apóstol Pablo, esas enseñanzas que recibieron de manera oral o por carta y que les hemos transmitido, manténganse fieles a esas enseñanzas. La venida del Señor está más cerca que nunca. Y esto que está sucediendo con las iglesias, con cada uno de los hijos de Dios,
que tienen que permanecer un tiempo encerrados en sus hogares. No lo miremos desde el punto de vista de un virus. Miremos lo que el Señor está haciendo en la vida de cada uno, miremos lo que el Señor está haciendo en la vida de cada familia, miremos la oportunidad que Dios le está dando a usted que me escucha, a usted que está oyendo el mensaje, de cuánto ha hecho y cuánto puede hacer en todo este tiempo con su familia. Es tiempo, es tiempo. Dice la palabra del Señor que después de esto Dios restaurará y hará fuertes, firmes y estables. Pero ¿quiénes son los que van a salir fuertes, firmes y estables? ¿Quiénes son? ¿Será los que nunca se quisieron agarrar de la palabra del Señor en este tiempo? ¿O los que aprovecharon este tiempo? Aprovecharon cada devocional. Aprovecharon este tiempo libre y en familia compartieron, leyeron las Escrituras, le pidieron a Dios que por medio del Espíritu Santo les diera sabiduría para entender, para comprender y compartir la palabra del Señor. Estamos viviendo esos tiempos. Estamos viviendo esos tiempos en los que el apóstol Pablo dice, mire, manténganse firmes, fieles a las enseñanzas que han recibido. El apóstol Pablo, les estoy leyendo la carta del apóstol Pablo, pero les está hablando el pastor Moisés Laguado y les está diciendo, mire iglesia, manténganse fieles a las enseñanzas que han recibido. La venida del Señor está cerca. Vuelvo y repito, muy poco. Está pendiente por cumplirse. Y le voy a decir algo. Dios lo llamó a usted que me ve, a usted que me escucha. Usted es cabeza visible de muchas personas más. Porque a veces no tenemos en cuenta eso. Dice en primera de Timoteo capítulo 4 versículo 16, ten cuidado de tu conducta y de tu enseñanza, persevera en todo ello, porque así te salvarás a ti mismo y a los que te escuchen. Y de pronto usted va a decir, no, pero es que yo no soy pastor, yo no soy líder, yo no le enseño a nadie. Y yo quiero preguntarle, ¿cuántas personas se están guiando por su testimonio? ¿Cuántas personas quieren de lo mismo que usted tiene por su manera de vivir? ¿O cuántas personas pueden llegar a decir de pronto, yo no quiero saber nada del evangelio, yo no quiero saber nada de los evangélicos porque yo no quiero ser como esa o yo no quiero ser como ese? Y es por el mal testimonio que usted está dando. Y dice el apóstol Pablo a Timoteo, ten cuidado de tu conducta. Tenga cuidado de tu conducta, o sea, de tu comportamiento, de lo que estás enseñando con tu forma de ser, con tu forma de hablar. Y dice, tenga cuidado, persevera en ello. ¿En qué? En tener cuidado. Dice, porque así te salvarás a ti mismo y a los que te escuchen. Y yo vuelvo, insisto, ese llamado a la fidelidad que hoy estoy haciendo, ese llamado que le estoy haciendo a la familia, a usted de manera personal, es a eso mismo también. ¿Cuál es tu conducta? ¿Cuál es tu testimonio? Porque dice el apóstol Pablo, eso va a hacer que te salves a ti mismo, pero también va a hacer que salves a muchos. ¿Cuál ha sido tu testimonio hasta hoy? ¿Y cuál va a ser el testimonio de vida que usted va a dar de aquí en adelante? Necesitamos que nuestra familia comprenda y reciba el mensaje de salvación. Nuestros amigos, nuestros vecinos. Pero eso solamente va a ocurrir si eres de buen testimonio. Si eres de buen testimonio. Ten cuidado. Recuerda, dice el apóstol Pablo, que tu conducta traerá salvación no solo para ustedes, sino para muchos más. La enseñanza con el testimonio que estamos dando, ¿salva vidas o condena vidas?
porque vamos a tener que responder también por eso. Tal vez un poquitico de sufrimiento, con todas las cosas buenas que hemos vivido. Porque de pronto muchos dirán, no, pero es que esta situación comparada con las cosas buenas que Dios nos ha dado y comparada con el tiempo eterno que vamos a pasar a su lado después de que el Señor recoja su iglesia o nos lleve a cada uno, no tiene comparación. Romanos capítulo 5, versículos del 1 al 5 dice, en consecuencia, ya que hemos sido justificados mediante la fe, tenemos paz con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. También por medio de Él, o sea, de nuestro Señor Jesucristo, y mediante la fe tenemos acceso a esta gracia en la cual nos mantenemos firmes. Así que nos regocijamos en la esperanza de alcanzar la gloria de Dios. Y no solo en esto, sino también en nuestros sufrimientos, porque sabemos que el sufrimiento produce perseverancia. Vuelvo y lo repito, el sufrimiento produce perseverancia. La perseverancia entereza de carácter. La entereza de carácter produce esperanza, y esta esperanza no nos defrauda, porque Dios ha derramado su amor en nuestro corazón por el Espíritu Santo que nos ha dado. Entonces, volvemos a lo mismo. Tal vez estamos pasando por un poquito de sufrimiento. A veces es necesario. A veces solamente con consejos. A veces solamente con oír la palabra del Señor pareciera que no es suficiente. Debería ser suficiente para un hijo de Dios. La palabra deberíamos tomarla y que nos transforme la vida. Cada predicación, cada lectura bíblica que nosotros hacemos debería de ser un alimento espiritual impresionante que transforma nuestras vidas. Pero a veces nos volvemos cristianos simplemente tan religiosos que vamos a la iglesia, cantamos, oramos, escuchamos la palabra y al otro día ya no nos acordamos nada de lo que la palabra de Dios nos dijo en el servicio. ¿Qué falta entonces a veces? Un poquito de sufrimiento, dice el Señor. Vamos a permitir entonces un poquito de sufrimiento. Porque es que como cuando sufren un poquito, entonces llega la perseverancia. Y cuando llega la perseverancia, llega la entereza de carácter. Hoy en día tenemos las iglesias llenas de cristianos sin carácter. Gente que escucha la palabra, dícese ser cristianos, pero no saben lo más básico de un hijo de Dios. Y eso está en la carta de Hebreos. Diferenciar entre el bien y el mal. A veces ni siquiera sabemos eso. ¿Por qué? Porque nos falta carácter. Y a veces si definimos qué está bien y qué está mal, no queremos. Porque de pronto nos va a afectar en algo, entonces preferimos dejar pasar por alto lo que está bien. Necesitamos, y Dios quiere, que se levante una generación que persevere y que tenga carácter, iglesia. Y por eso Dios permite que a veces suframos un poquito. Ahorita estamos empezando a valorar, vuelvo y le repito, me da alegría. Parece mentira. De pronto van a decir, ¿y el pastor cómo se va a alegrar en estos momentos que estamos viviendo de crisis por esa COVID-19? Pues sí, siento alegría, siento un fresquito. Y lo digo con mucho respeto. Siento un fresquito de que me llamen y me digan, pastor, cómo me hacen falta los servicios. Y yo por dentro digo, pero estábamos rogándoles para que vinieran. Estábamos rogándoles para que se congregaran. ¿Y qué pasó? Ahora no nos podemos congregar, no sabemos cuándo. Por lo menos aquí en Colombia. Dicen que es hasta el 13, pero lo más probable es que no sea hasta el 13 de abril. Es muy posiblemente ese tiempo de cuarentena se va a extender
En otros países como España, Italia, están viviendo situaciones terribles, terribles. Hoy España reportó prácticamente 1000 muertos en un día, 1000 muertos en un día. Situación difícil, duele, claro que sí duele. El problema es que ya el tiempo de cuarentena lo están extendiendo, porque no hay otra razón, no hay otra forma, no hay vacuna. La única manera es mantenerse la gente aislada. ¿Cuánto tiempo, iglesia, nos va a costar a nosotros aquí en Colombia mantenernos aislados? No sabemos. Pero que este tiempo de pruebas, este tiempo del cual de pronto el dolor va a llegar a la puerta de nuestra casa. Ese tiempo tenemos que aprovecharlo, ese tiempo tal vez de sufrimiento corto, nos tiene que producir perseverancia como hijo de Dios, y la perseverancia va a traer entereza de carácter. Y espero que cuando termine este tiempo de cuarentena y podamos volver a reunirnos, podamos encontrar más hijos de Dios con carácter, con el carácter de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, para nadie es un secreto, y vuelvo y lo repito, no quiero asustar a la iglesia, a usted que me está viendo, de ninguna manera. Simplemente las escrituras se están cumpliendo, la palabra de Dios se está cumpliendo. Todo, es muy poco lo que está pendiente por cumplirse. Dice la palabra que hasta cuando se difunda el evangelio al último, que ya no haya ni uno solo que haya recibido el mensaje, que haya oído el mensaje. Ni siquiera es que lo haya recibido, que haya oído el mensaje, porque está en libertad cada persona, el ser humano está en libertad de si acepta o no el mensaje de salvación, de si acepta o no la obra redentora de nuestro Señor Jesucristo en la cruz del Calvario. Cada uno tiene libertad si lo recibe o no. Hoy en día estamos los pastores, los líderes, casi que rogándole a cada persona, rogándole a cada miembro de las congregaciones: por favor, es tiempo, estamos ya en los últimos tiempos, por favor, no jueguen más a ser cristianos, por favor, estamos ya en la recta final. Yo no sé cuántos se han visto las competencias de atletismo, de ciclismo en pista o de automovilismo, y dan muchas vueltas alrededor de un óvalo, alrededor de una pista, pero la cosa se pone más tensa y más candente cuando ya los corredores entran a la última curva para salir a la recta final. Todos están mirando a ver cómo ajustan posiciones, cómo logran el primer lugar, cómo alcanzan el podio. Y yo vuelvo y le insisto, iglesia, estamos prácticamente en la última curva para entrar en la recta final de la venida de nuestro Señor Jesucristo, del arrebatamiento de la iglesia. Y de ahí en adelante vendrán tiempos más difíciles. Si usted considera que lo que se está viviendo ahorita son tiempos duros con esta pandemia, dice la palabra del Señor que estos son solo el comienzo de los dolores, porque el Señor lo compara con los dolores de parto. Y dice el Señor: cuando escuchen de guerras, de rumores de guerra, de pestes, este es solo el comienzo de los dolores. Estamos en la última curva para entrar a la recta final. Despojémonos del pecado, despojémonos del lastre que nos estorba, dice el apóstol Pablo. Quiero que vayamos a Hebreos capítulo 13 y vamos a leer lo que dice Hebreos 13. Vamos a leer los 3 primeros versículos. Dice la palabra del Señor: por tanto, también nosotros, que estamos rodeados de una multitud tan grande de testigos, despojémonos del lastre que nos estorba
en especial del pecado que nos asedia, y corramos con perseverancia la carrera que tenemos por delante. Fijemos la mirada en Jesús, el iniciador y perfeccionador de nuestra fe, quien por el gozo que le esperaba soportó la cruz, menospreciando la vergüenza que ella significaba, y ahora está sentado a la derecha del trono de Dios. Así pues, consideren a aquel que perseveró frente a tanta oposición por parte de los pecadores, para que no se cansen ni pierdan el ánimo. Estamos ya en la recta final. Y dice el escritor de Hebreos, mire, estamos ya a las puertas. Fíjense cómo fue que hizo nuestro Señor Jesucristo. Fíjense que Él fue el iniciador y perfeccionador de nuestra fe. Fíjense que Él no le importó lo que sufría aquí, sino puso su mirada en lo que le esperaba. Ahora nosotros ya tenemos un ejemplo. Entonces nosotros ya podemos colocar nuestra mirada en Jesucristo. Él ya nos hizo la brecha, Él ya nos dejó el camino marcado. Lo único que tenemos que hacer, mire, estamos entrando en la última, saliendo de la última curva. Si estuviéramos hablando en términos de competencia, saliendo de la última curva y entrando a la recta final. Fijemos nuestra mirada en Jesucristo. Quitémonos todo el lastre que nos estorba, el pecado, ese sobrepeso que tenemos. Un atleta, cuando ya entra en la recta final, no quiere llevar peso, al contrario, quiere despojarse de todo el, estar lo más liviano posible para poder alcanzar la meta. Y si hablamos en términos de competencias de vehículos, cada equipo automovilístico mira a ver cómo mide el combustible para que al final de la competencia tenga la mínima cantidad posible y justo únicamente lo de llegar, porque entre menos peso tenga, más va a tener velocidad. Y dice el escritor de Hebreos, mire, quítense, despójense de todo el lastre que los estorba, el peso del pecado, quítenselo de encima y fijen la mirada en el perfeccionador de nuestra fe, que se llama Jesucristo. Estamos a las puertas, iglesia. Tiempo que el Señor nos está dando, para que nosotros realmente fijemos nuestra mirada en Él. Ya no hay excusas. Es que no tengo tiempo, el trabajo no me deja, los compromisos no me dejan. No, ahorita estás en casa tranquilito. Agárrese de la mano del Señor. Quiero leer esta última cita bíblica que está en Santiago capítulo 5, versículos del 7 al 12. Dice así: paciencia en los sufrimientos. Santiago 5, versículos del 7 al 12. Dice: por tanto, tengan paciencia hasta la venida del Señor. Miren cómo espera el agricultor a que la tierra dé su precioso fruto, y con qué paciencia aguarda las temporadas de lluvia. Así también ustedes manténganse firmes y aguarden con paciencia la venida del Señor, que ya está cerca. No se quejen unos de otros, hermanos, para que no sean juzgados. El juez ya está a la puerta. Hermanos, tomen como ejemplo de sufrimiento y de paciencia a los profetas que hablaron en el nombre del Señor. En verdad, consideramos dichosos a los que perseveraron. Ustedes han oído hablar de la perseverancia de Job y han visto lo que al final le dio el Señor. Es que el Señor es muy compasivo y misericordioso. Sobre todo, hermanos míos,
No juren ni por el cielo, ni por la tierra, ni por ninguna otra cosa. Que su sí sea sí y que su no sea no, para que no sean condenados. Y volvemos a lo mismo. Yo creo que Santiago hace un resumen perfecto, precioso. Paciencia, la venida del Señor está cerca, dice. Paciencia, el juez ya está a la puerta, no se preocupen. Algunos lo tienen por tardanza, dice otra cita bíblica. Pero no, Él no está tardando. Él simplemente está dando chance para que los que aún faltan por agarrarse de la mano del Señor se agarren. Las oportunidades se empiezan a acabar. Dice, pongamos de ejemplo a Job. Sufrimiento y paciencia. Job, los profetas, ¿sufrieron? Sí. ¿Tuvieron paciencia? Sí. A la final, dice la palabra que Job recibió el doble de lo que tenía. Pero yo no quiero que ahorita nos centremos en lo material. Tal vez muchos dirán, ¿vale la pena ser hijo de Dios? Sí, vale la pena. Vale la pena pasar toda una eternidad al lado de nuestro Señor, al lado del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y al lado de todos los que perseveraron. Y vuelvo, insisto, al final dice Santiago, que tu sí sea sí y que tu no sea no. Mire, estamos viviendo una época terrible en que los que mejor deberían de tener palabra son los hijos de Dios, y resulta que son los que menos. Son los que menos. Aún en los mismos líderes, y da vergüenza decirlo, entre los mismos pastores, se cita una reunión y no se cumple. Se cita una reunión a las 8, llegan a las 9. Pareciera que eso se volvió el común denominador de los hijos de Dios. Y dice Santiago, mire, mis hermanos, no juren ni por el cielo, ni por la tierra, ni por ninguna otra cosa. Que tu sí sea sí, que tu no sea no, para que no sean condenados. Yo no estoy diciendo tampoco que nos vamos a condenar porque llegue tarde una reunión. Pero nosotros tenemos que ser hijos de Dios con carácter, con el carácter de Cristo. Estamos en los últimos tiempos, estamos en la recta final. Despojémonos del pecado. Dios está formando una iglesia firme, fuerte y estable. Y eso solo va a suceder con todos los que perseveremos hasta el final. Con todos los que, a pesar de estos pequeños impases y sufrimientos que estamos viviendo en nuestro diario vivir, nos mantengamos fieles al Señor. Y dice la palabra, entonces Dios mismo, el Dios de toda gracia, te hará fuerte, firme y estable. Yo espero que escuchemos consejos, que atendamos la palabra del Señor, que la guardemos en el corazón, la atesoremos y la pongamos en práctica. Y que con nuestro testimonio, iglesia, nuestro testimonio no solamente sea para mi salvación, sino para la de mi familia y la de muchos de los, por no decir que todos los que están a nuestro alrededor. Y no que alguno se pierda por mi mal testimonio. Dios me los bendiga. Vamos a encomendar este tiempo y esta palabra a Dios, y que sea Él obrando en la vida de cada uno. Amado Dios y Padre Celestial, gracias te doy en esta noche. Tal como has colocado la palabra en mi corazón, Señor, la he expuesto, y Señor, te doy las gracias. Gracias por todo, Señor. Que sea tu Santo Espíritu, Señor, el que ministre, el que redarguya cada persona, cada familia, Señor. Que nos lleve a toda verdad y que podamos entender y comprender, Rey, que estamos viviendo los últimos tiempos, entrando a la recta final, que ya tú estás a la puerta, Señor, y que podamos fijar la mirada en ti y solo en ti, Señor. A ti rendimos honra y gloria, poder y majestad. Desde aquí, Señor, levanto palabra de bendición para cada persona que ve y oye este mensaje, Señor.
Los bendigo con toda bendición de lo alto, con bendición de Padre, de Hijo y de Espíritu Santo. A ti rendimos, oh Señor, la honra, la gloria, el poder y la majestad. Señor, y que sea tu bendición sobre cada uno, sobre cada familia, Señor. Bendición de Padre, de Hijo y de Espíritu Santo para todos. Amén y amén. Bendiciones.